El tema de hoy en la responsabilidad patrimonial del Estado es la responsabilidad del Estado frente a los conscriptos y soldados profesionales. Lo primero, definir qué es un conscripto y qué es un soldado profesional. Conscripto es aquel muchacho, aquella persona, aquel ciudadano, que debe ser mayor de 18 años, que debe prestar servicio militar obligatorio a la nación. Esto de acuerdo al artículo 216 de la Constitución Política, en que todos los ciudadanos pues deben prestar un servicio militar obligatorio. Este artículo 216 está reglamentado por la Ley 48 de 1993 en su artículo 13. La ley establece que las categorías que se dan en las fuerzas militares y de policía para el efecto de prestar un servicio militar obligatorio. Entonces se habla del soldado regular, que es aquel que no es bachiller y que presta servicio entre los 18 a 24 meses. El soldado bachiller, que presta servicio en los 18 meses, el auxiliar de policía militar, que presta por servicio 12 meses, y el campesino o soldado campesino, que presta servicio militar de 12 a 18 meses. Estas pues son las categorías que se dan dentro de las fuerzas militares para efectos de el cumplimiento constitucional del servicio militar obligatorio. Las Cortes, el Consejo de Estado, ha dicho que el Estado tiene una posición de garante frente a estos muchachos que prestan servicio militar obligatorio. En otras palabras, ha dicho que los muchachos que prestan servicio militar, al ingresar al ejército, a las fuerzas militares de Colombia, deben salir exactamente igual en las mismas condiciones que entraron. Y que si hay alguna perturbación, bien sea física, psicológica, psiquiátrica, y por lo tanto se debe indemnizar al muchacho por los perjuicios recibidos en ocasión de la prestación del servicio militar obligatorio. ¿Cuáles son las armas que se llaman de dotación oficial? Esas armas de dotación oficial son la pistola, el revólver, el puñal, el estilete, la bomba, la carabina, el cañón, la escopeta, el fusil, el mosquetón, el obús, el rifle, el trabuco, las granadas y algunas armas blancas y contundentes. Esas pues entre otras son armas de dotación oficial que deben manejar los muchachos que están prestando servicio militar obligatorio si están debidamente entrenados a ello. Ahora bien, ¿quiénes son los soldados profesionales? Los soldados profesionales son aquellos que entran al servicio militar por un contrato laboral. Luego, ha dicho también las Cortes, que estos soldados no tienen una indemnización del Estado o no hay responsabilidad del Estado o no hay responsabilidad patrimonial del Estado frente a lo que estos muchachos reciban de perjuicio en la prestación del servicio como soldado profesional. Bueno, salvo pues que se les vaya a afectar de pronto un daño especial o que aparezca un riesgo excepcional, pero la regla general es que ellos, si sufren algún perjuicio, pues están amparados por las normas laborales, dado que entre ellos y las fuerzas militares de Colombia no hay una obligación, no hay una posición de garante, sino que se presta a través de un contrato laboral. Aquí viene pues un tema que se llama la indemnización a forfait, que es que no es el momento de tratarlo respecto al monto o a las indemnizaciones que un soldado o un conscripto puede recibir en un caso determinado por haber recibido un perjuicio durante la prestación de servicio. Para resumir, se tiene entonces que en este ejercicio de hoy se llama conscripto aquel muchacho o aquel ciudadano que presta servicio militar obligatorio de acuerdo al artículo 216 de la Constitución Política. Y se llama soldado profesional aquel muchacho también que presta servicio militar a las fuerzas militares de Colombia, pero a través de un contrato laboral. Es decir, su vinculación al ejército es netamente voluntaria, al paso que en el conscripto la vinculación es obligatoria por norma constitucional. En un escrito de la Agencia Jurídica del Estado establecen 11 subtemas importantes que tratan sobre los soldados conscriptos. La Agencia Jurídica del Estado dice que estos subtemas son daños causados con arma de dotación oficial, daños causados accidentalmente o de manera fortuita, daños autoinfligidos, daños causados en operativo militar o de policía,
responsabilidad médica, daños derivados de la incorporación, daños derivados de actos terroristas, daños causados por automotores, naves o aeronaves, daños causados a terceros por conscriptos, daños durante la instrucción militar y de policía y la indemnización a forfait. Esto es tomado pues de un documento de la Agencia Jurídica del Estado. El Consejo de Estado ha manejado varias teorías respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado en el caso de los conscriptos y ha tomado para ello la falla en el servicio, el daño especial y el riesgo excepcional. Tiene en cuenta, obviamente, que todos estos muchachos tienen, o todos estos ciudadanos que prestan un servicio militar obligatorio, el Estado tiene una posición de garante frente a ellos. El Consejo de Estado ha dicho que se debe imputar el daño especial cuando se rompen las cargas públicas. Ustedes saben que el daño especial, el fundamento legal del daño especial o el fundamento constitucional mejor, es el artículo 13 de la Constitución Política, dado que se le rompen las cargas públicas a los ciudadanos. Todos los ciudadanos en Colombia tenemos unas cargas públicas que soportar, pero en la medida en que se nos rompen esas cargas públicas, entonces el Estado viene a salir la figura del daño especial. Esta figura del daño especial apareció por primera vez en Colombia al resolver un conflicto en el periódico El Siglo. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado sobre el daño especial en el caso de los conscriptos? Dice, una parte de la sentencia de 2005 de la magistrada María Elena Giraldo Gómez, en los cuales dice, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos porque da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas. En este caso específico, pues, el Consejo de Estado aplica el daño especial. El Consejo de Estado ha tomado el título de imputación de riesgo especial cuando hay un manejo de armas o cuando hay un riesgo que se le ocasione al soldado conscripto. En este sentido, ha dicho el Consejo de Estado en sentencia de Mauricio Fajardo Gómez. Dice, se aplica el riesgo excepcional cuando el daño proviene de la realización de actividades peligrosas o de la utilización de artefactos que en su estructura son peligrosos, de modo que si se demuestran que los hechos ocurrieron por el riesgo al que fueron expuestos los conscriptos, no se requiere realizar valoración subjetiva de la conducta demandada. Y dice la doctora María Elena Giraldo Gómez, la magistrada, dice en efecto, la Administración debe responder siempre que produzca un daño con ocasión del ejercicio de actividades peligrosas o a la utilización de elementos de la misma naturaleza, como es la manipulación de las armas de fuego, de las cuales están dotadas algunas autoridades por razón de sus funciones y a ellas encomendadas, tales como la Policía Nacional, el DAS o el Ejército Nacional. Pues el Estado asume los riesgos a los cuales se expone a la sociedad con la utilización de tales artefactos peligrosos. En virtud de este título de imputación objetiva, el demandante tiene el deber de probar la existencia del daño y el nexo causal entre este y una acción u omisión de la entidad pública demandada para que se pueda deducir la responsabilidad patrimonial sin entrar a analizar la licitud o ilicitud de la conducta de la agente, la cual resulta irrelevante. Este riesgo excepcional se ha aplicado, por ejemplo, en el caso de que un conscripto o un oficial le dijo que le aseara su arma privada. El muchacho accionó esa arma y resultó con un daño, lo que cual hizo responsable al Estado por haberlo sometido a un riesgo en la utilización de armas que son de carácter peligroso y por lo tanto se aplica la teoría del riesgo excepcional. En otro caso, pasó con un obús, un militar le dijo a un soldado conscripto que tenía que manejar un obús. Este muchacho no estaba completamente adiestrado para manejar ese obús y por lo tanto sufrió daño y obviamente el Estado fue condenado a pagar los perjuicios ocasionados por el manejo de esa arma y ese tema lo trataron por un riesgo excepcional, por el manejo de las armas que consideran son de riesgo excepcional. Hay que tener en cuenta de que el título que ha manejado el Consejo de Estado en estos casos de los conscriptos ha sido la responsabilidad objetiva del Estado. Excepcionalmente fallan por falla en el servicio, pero la falla en el servicio se torna o la toma el Consejo de Estado cuando ve que hay una omisión de la entidad pública, cuando ve que hay una omisión de las autoridades y con el objeto de decir a las autoridades que eso no vuelva a ocurrir.
Igualmente, cuando existe falla en el servicio, pues el Estado puede haber una repetición contra la persona que causó el daño. El otro título de imputación es la falla del servicio de la cual estamos hablando cuando se presenta una falla en la administración. El Consejo de Estado ha dicho que este es el título de falla en el servicio. Se debe privilegiar al riesgo excepcional o al daño especial en un caso determinado para poderle decir a la entidad pública, en este caso a las fuerzas militares, que tomen los correctivos, que tomen lo que debe, las acciones que deben seguirse para evitar este tipo de situaciones. En otro ejemplo, el Consejo de Estado aplicó el daño especial en razón a que una de las autoridades de las fuerzas militares, un superior jerárquico del soldado conscrito, le dio una orden de participar en una actividad militar. Este muchacho pues no estaba entrenado para esa operación militar y por lo tanto el Estado fue condenado. No quiere decir con eso de que en un momento determinado el Estado no pueda utilizar o no pueda sacar a los conscritos a alguna actividad o a alguna operación militar. Simplemente lo que se debe hacer es pues evitar al máximo de poner a estas personas en un riesgo si no están entrenadas a ello. Pero en un momento determinado el gobierno nacional, las fuerzas militares perfectamente pueden utilizar los servicios y llevar a los conscritos a una operación militar, así sea peligrosa o riesgosa para ellos, pero en condiciones especiales. Aquí pues hay que hacer un test para mirar cuál es el asunto, cómo se debe hacer, qué se debe hacer y si es el último recurso que toca, pues lo deben hacer y no hay responsabilidad patrimonial del Estado, porque en realidad ese es el fin último del servicio militar obligatorio, defender las instituciones y defender la democracia. En un fallo del Consejo de Estado declaró responsable patrimonialmente al Estado cuando un conscrito estaba limpiando un arma, pero esa arma estaba en malas condiciones. El Consejo de Estado entonces dijo que las fuerzas militares están obligadas a mantener las armas que se le entregan a los conscritos en condiciones óptimas de mantenimiento y en condiciones óptimas de perfeccionamiento en ese tipo de armas. Entonces allí declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en este sentido. Y así muchos ejemplos más. El Consejo de Estado entonces indistintamente ha tomado la falla en el servicio cuando hay una mala administración, una falla de administración, el daño especial cuando se rompen las cargas públicas y el riesgo excepcional cuando se somete al conscrito a un riesgo excesivo, por ejemplo en el uso de armas de dotación oficial sin que él las conozca, sin que él sepa manejarlas o que estén en malas condiciones para su uso. Allí aparece entonces la responsabilidad patrimonial del Estado. Hasta pronto, suscríbase y comparta.